¿Ya pueden ver ahí mi presentación, mi escritorio? Sí, doctor. Ok. Entonces, les voy a poner rápido aquí el programa de lo que hemos estado viendo para que por favor le tomen una foto, porque ya revisé que el que les había pasado no se había subido por completo. Entonces, nada más tómenle foto a esta parte. ¿Ya le tomaron la foto? Sí, doc. Ahora también foto aquí, que eso es lo que ahorita estamos viendo, del segundo parcial. Y lo que vamos a ver en el tercer parcial. ¿Listo? ¿Ya le tomaron foto? Sí, doctor. Bueno, entonces ahorita estamos en esta parte de esterilización y control de infecciones y después vamos a pasar a lo que es el manejo de los analgésicos y desinflamatorios para ya después pasar ahora sí a los principios técnicos y quirúrgicos de la exodoncia. Bueno, en esta diapositiva yo creo que nos quedamos, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, por favor si la pueden anotar. ¿Ya lo terminaron de anotar?
Sí, doctor. Sí, doc. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora hablamos de los rayos ultravioleta y de la radiación ionizante. Entonces, en algunos hospitales, los que les comentaba que pueden llegar a ser hospitales muy avanzados, en donde hacen cirugías muy complejas, cirugías de corazón, cirugías cerebrales, pues bueno, estos tipos de cirugías sí requieren de un nivel mucho más alto de control de infecciones. Entonces, en este tipo de hospitales sí tienen este tipo de servicios como los rayos ultravioleta y la radiación ionizante. Entonces, los rayos ultravioleta son muy útiles para mantener estériles los objetos que ya están estériles. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en la universidad mandamos a esterilizar nuestros cassettes. Entonces, nuestros cassettes que están envueltos en en un sello de papel, y ese sello de papel puede mantener estéril nuestros instrumentos por un tiempo, pero ya después de cierto tipo de días, ya cada vez va perdiendo más esa esterilidad al 100% y se van colonizando bacterias dentro de nuestro instrumental. Entonces, para poder evitar esta situación, en algunos hospitales, para no estar esterilizando y reesterilizando siempre, los tienen a todos los instrumentos en cuartos en donde están liberando estos rayos, que son rayos ultravioleta o radiación ionizante, para mantener entonces estériles estos objetos, estos instrumentos en estos cuartos. Y la radiación ionizante, pues bueno, no sabemos cómo funciona. Por ejemplo, esto produce este tipo de energía que produce una energía de longitud de onda corta y que va a atravesar todos los núcleos celulares de las bacterias y entonces va a destruir el ADN de las bacterias. Entonces, puede penetrar papel, plástico y látex. La única desventaja es que es de alto costo. La radiación ionizante es otro tipo de las causas por las que también ahorita ya tenemos mucho cáncer, porque funciona igual. Entonces, toda esta energía de longitud de onda corta va a pasar a través de todos los núcleos de nuestras células y va a alterar el ADN de nuestras células, donde está toda la información genética, y entonces estas células alteradas pueden empezar a reproducirse de forma eh, súbita y aparte de una forma nociva para el cuerpo, porque ya no son células que tienen función específica, sino que ya se pierden hasta dentro de la función que deben de desempeñar. Entonces, es la misma mecánica como funciona la radiación ionizante, pero utilizándola para la esterilización y para mantener los objetos estériles. Entonces son muy, muy efectivas, son muy buenas, pero son muy costosas. Anotamos ahí, por favor.
Entonces, la ebullición también es útil y bueno, pues son una alternativa muy económica, pero que la verdad ya sabemos que no es tan eficiente, pero bueno, a veces es mejor que no hacer nada, sobre todo en lugares donde a veces atienden a gente en lugares muy marginados, en zonas rurales, pues entonces pueden llegar a recurrir a este tipo de alternativas. Entonces, la ebullición, nosotros sabemos que es empezar a calentar el agua a cerca de 100 grados centígrados y ya después de ahí, antes de llegar al punto de ebullición, y ahí metemos entonces nuestros instrumentos en agua hirviendo y esta agua hirviendo, cómo actúa sobre nuestros instrumentos que están contaminados, pues entonces actúa eliminando las proteínas bacterianas y si nosotros lo dejamos ahí a 100 grados centígrados por 30 minutos, entonces va a destruir una buena cantidad de bacterias. Nada más no destruye virus ni tampoco esporas y también sí puede llegar a afectar el filo de los instrumentos y puede producir depósitos de calcio. Entonces, este medio es considerado un medio de desinfección, no tanto como un medio de esterilización, pero puede llegar a ser efectivo, sobre todo para cierto tipo de tratamientos que no son tratamientos tan contaminados o que se trabaje en tejidos como musculares o tejidos más profundos. Si se va a tener a lo mejor se va a hacer un tratamiento dental de quitar una caries, a lo mejor podría llegar a funcionar, pero no es lo ideal. Le doy aquí un minuto, por favor. Entonces ahora tenemos aquí el ultrasonido. Este ultrasonido sí es accesible para poder tenerlo en sus consultorios. Ustedes los han visto ahí en las clínicas de odontología. Entonces se recomienda que después de que nosotros utilizamos nuestros instrumentos y que están contaminados, entonces meter a nuestros instrumentos en estos aparatos de ultrasonido para que por medio de ultrasonido vayan eliminando todas las partículas que están pegadas en los instrumentos y ya vayan estando cada vez más limpios para cuando nosotros ahora los limpiamos manualmente los tallamos antes de meterlos a esterilizar. Ese es el protocolo que nosotros debemos de seguir con todos nuestros instrumentos que utilizamos con cada paciente. Sí, ahora vamos a hablar de otro tipo de recursos. Ahora vamos a hablar de los recursos químicos.
Entonces nosotros, si recordamos, hablamos de asepsia y antisepsia. Entonces ahorita estamos hablando de de la parte que nosotros limpiamos mecánicamente todas las superficies para poder disminuir la cantidad de microorganismos que nosotros podamos introducir a la boca. Entonces yo les enseñaba la imagen del paciente que estaba por entrar a quirófano, que nosotros le limpiábamos muy bien toda la zona perioral con isodine para poder tener más limpia el área, pero también tenemos otros químicos que nos sirven para para desinfectar nuestros instrumentos. Por ejemplo, nosotros no podemos meter a esterilizar los cartuchos de anestesia, ni tampoco podemos meter a esterilizar las agujas para anestesiar. Entonces, ese tipo de material nosotros lo tenemos que meter a cierto tipo de sustancias químicas para desinfectarlos y poder disminuir la cantidad de microorganismos en su superficie y que nosotros podamos manipularlos y poder llevarlos hacia la boca. Entonces, estos agentes químicos que utilizamos para desinfectar este tipo de material que acabamos de comentar, son halógenos, pueden ser oxidantes, pueden ser metales pesados, alcoholes, fenoles, aldehídos, detergentes sintéticos, jabones y algunos gases. Entonces vamos a hablar de cuáles son las propiedades ideales que debe de tener cada agente químico que nosotros podemos utilizar para la desinfección. Por favor, ahí anoten esta diapositiva. Entonces, las propiedades deseables que deben de tener nuestros agentes químicos usados para la desinfección deben de tener la capacidad para destruir microorganismos a bajas concentraciones, rápido y con un amplio campo de actividad, o sea, que destruyan gran cantidad de microorganismos de diferentes tipos, que sea soluble en agua para que no contamine tanto, o sea, que rápido en cuanto se toca el agua, rápido se disuelve y también que tenga menos propiedades de perder sus propiedades, menor toxicidad, la menor toxicidad posible, que no sea corrosivo y que no tiña de forma permanente y que tenga propiedades detergentes a un costo razonable. Esos serían los agentes químicos usados para desinfectar
nuestros materiales dentales de forma idónea. Y nosotros podemos utilizar a estos halógenos, que son el cloro y el yodo, que los utilizamos muy frecuentemente. Por favor, ahí anoten y ahorita les explico la diapositiva. Entonces decíamos que uno de estos halógenos que son muy importantes para control de infecciones, decimos que es el cloro, y el cloro ya tiene mucho tiempo utilizándose con este objetivo y se utilizó mucho desde la Primera Guerra Mundial para poder desinfectar las heridas. ¿Cómo actúa el cloro para poder desinfectarnos? Actúa generando ácido hipocloroso y oxígeno naciente. Nosotros sabemos que hay muchas bacterias que son anaeróbicas y muchas de estas bacterias anaeróbicas son las que generan mayor daño, son las bacterias que son mucho más nocivas. Entonces, si estas bacterias nosotros las exponemos a agentes químicos que produzcan oxígeno, entonces estas bacterias se van a morir, porque ellas son bacterias que están acostumbradas a vivir en un medio ambiente sin oxígeno. Entonces, por eso el cloro puede llegar a ser muy efectivo. Y nosotros lo podemos encontrar en un frasco que se llama Swanite, que es la presentación comercial que podemos encontrar para uso odontológico. Entonces, normalmente el cloro nosotros lo utilizamos para desinfectar cierto tipo de instrumentos o incluso hasta desinfectar algunas partes de las unidades para que queden más libres de microorganismos antes de iniciar el tratamiento con nuestros pacientes. Y ahora también tenemos el isodine bucofaringeo, que este es de los más utilizados, es muy efectivo. Nosotros lo utilizamos siempre antes de entrar a quirófano para poder limpiar la piel y la mucosa de nuestros pacientes antes de empezar a hacer las incisiones y empezar a hacer nuestro tratamiento quirúrgico. Es muy efectivo, puede llegar a destruir el virus de la hepatitis B. No, es muy poco tóxico. La verdad es que ha habido muy pocos pacientes que generen alguna reacción en la piel. Es poco irritante, no tiñe y lo podemos utilizar como un enjuague antes de hacer un tratamiento quirúrgico bucal. Por ejemplo, nosotros sabemos que podemos llegar a tener pacientes que les tenemos que hacer extracciones múltiples. Entonces, casi siempre estos pacientes que vienen a extracciones múltiples son pacientes que tienen una cavidad oral totalmente destruida, con una muy alta cantidad de bacterias, con prótesis inadaptadas, con lesiones cariosas extensas. Entonces, si nosotros medimos en una gota de la saliva de esos pacientes la cantidad de microorganismos que tienen, de bacterias,
es una cantidad muy, muy alta. Entonces, si nosotros hacemos cirugía y cortamos la encía y dejamos abiertos los vasos sanguíneos, entonces todas estas bacterias pueden entrar a los vasos sanguíneos y causar una bacteremia y poder complicar mucho la evolución de nuestro paciente posoperatoria. Entonces, por eso, a este tipo de pacientes está perfectamente indicado dejarles enjuagues con isodine o con clorexidina desde antes de la cirugía. Se puede indicar hasta incluso una semana antes para ir disminuyendo la cantidad de bacterias que hay en su boca para que cuando llegue el momento de realizar la cirugía sea más fácil y haya menos riesgo. Entonces, eso es algo que es muy, muy recomendado. También existen otros químicos que son oxidantes, como el peróxido de hidrógeno, que también nosotros lo conocemos con ¿cuál otro nombre? ¿Con cuál otro nombre conocemos al peróxido de hidrógeno? ¿Sí recuerdan? Agua oxigenada. Exactamente, agua oxigenada. Entonces, el agua oxigenada también es muy efectiva para poder limpiar. Por ejemplo, nosotros en el área de urgencias, pues nos llegan muchos pacientes con heridas faciales muy extensas, como las imágenes que ya les he mostrado, y que han estado sangrando por algún periodo de tiempo y vienen con costras, las costras pegadas a la piel. Entonces, nosotros tenemos que limpiar muy bien todas esas heridas antes de empezar a suturarlo. Se tiene que limpiar muy bien porque tenemos que disminuir la cantidad de bacterias y de microorganismos que existen, que ya vienen impregnados, porque casi siempre vienen llenos de tierra y vienen con estas heridas abiertas. Entonces nosotros tenemos que limpiar muy bien para matar y barrer los microorganismos que se encuentran ahí, pero también para poder definir muy bien el tejido y poder afrontarlo un lado con el otro lo más anatómico posible. Entonces nosotros utilizamos mucho el agua oxigenada. El agua oxigenada es súper, súper buena para poder limpiar y quitar todos los coágulos que vienen pegados o todas las costras que vienen pegadas con el oxígeno que produce extra, produce que se forme como una espuma, y esta espuma barre muy fácil estas costras, entonces deja muy limpio toda la superficie y todos los tejidos que nosotros vamos a suturar. Entonces, este tipo de químicos, sí son químicos que debemos de tener todos en nuestros consultorios. El agua oxigenada, tenemos que tener nuestro alcohol, tenemos que tener nuestro isodine para siempre estar tratando de disminuir esta cantidad de microorganismos en los pacientes que vamos a hacer tratamientos en su cavidad oral. Entonces, este es el mecanismo de acción del peróxido de hidrógeno o del agua oxigenada, que nos produce oxígeno naciente y nosotros lo podemos encontrar en una solución al 6%, y esta solución es suficiente para poder destruir virus, bacterias y esporas por lo menos en 30 minutos. Entonces, también lo podemos llegar a utilizar como enjuague oral. Y fíjense que otra de las virtudes que tiene el agua oxigenada es que además también genera un aumento en la temperatura, y este aumento de la temperatura nos ayuda mucho en pacientes que tienen sangrado. Por ejemplo, hemos utilizado en algunas situaciones que no tenemos electrobisturí o que no tenemos acceso a otro tipo de herramientas para poder lograr la hemostasia. Nosotros podemos utilizar las gasas que están impregnadas. ¿Sí? Bueno, le iba a hacer una pregunta sobre el agua oxigenada. Sí. Para usarla como enjuague vocal, ¿solamente es así sola? Es diluida. Nosotros la tenemos que diluir en agua, porque así directamente puede generar sensibilidad. Entonces se tiene que diluir más o menos en un 6% de la cantidad en comparación con la solución. Ok, es que el otro día estaba viendo, bueno, en internet, que ¿sí? Usaban el agua oxigenada era como, es que era menta, pero era muy, la tenías que diluir y la diluían con agua oxigenada. ¿Para qué función? Como enjuague vocal. Ok, sí, como enjuague bucal también sí puede servir. No es el ideal. O sea, cada uno pues sí tiene sus ventajas y sus desventajas, pero a mí el agua oxigenada para enjuague oral así diario
no lo recomiendo. Yo prefiero más bien la clorhexidina, que ya son enjuagues hechos, ya están prefabricados para que el paciente no tenga que estar ahí disolviendo y haciendo la solución, o nosotros haciendo la solución. Yo, por ejemplo, el Bexiden, el Pedioxidin, que ya son enjuagues que ya están diseñados ya por farmacéuticas, son más, los recomiendo un poco más. Pero bueno, hay pacientes que no tienen el recurso para poder comprar el Bexiden o el Pedioxidin, que también sí están algo caros, alcanzan a costar hasta 300 o 400 pesos. Entonces, bueno, podríamos tener este tipo de alternativas para recomendarle a nuestros pacientes y ahora sí que también ellos vayan decidiendo. Entonces, bueno, el peróxido de hidrógeno pues es muy efectivo y les digo que también tiene una función muy especial para producir hemostasia por su aumento en la temperatura. Es muy, muy bueno para disminuir la cantidad de sangrado, colocándolo una gasa impregnada con agua oxigenada. También nosotros, por ejemplo, cuando tenemos pacientes con infecciones, que les hacemos drenajes de los abscesos, cuando hacemos el drenaje y comunicamos el exterior con el interior del proceso infeccioso, nosotros lavamos muy profusamente, generalmente con agua inyectable, con isodine y también con unas 2 tapaderas de la botellita de agua oxigenada. Entonces, para que esta mezcla aumente, como aquí dicen las diapositivas, la cantidad de oxígeno en esta solución sea muy alta y entonces pueda matar a las bacterias en la mayor cantidad posible. Entonces son soluciones que se utilizan muy, muy frecuente. Y bueno, pues sabemos que el alcohol pues tampoco no puede faltar en nuestro botiquín, porque el alcohol pues nosotros no lo vamos a utilizar para enjuagues, nosotros podemos utilizar el alcohol sobre todo para limpiar las pieles antes de poner, por ejemplo, una inyección que sea una inyección intramuscular, como cuando vamos a inyectar el alin o cuando vamos a inyectar la betametasona, o que a lo mejor queremos tener una vía permeable en donde vamos a colocar una solución, entonces buscamos la vena y limpiamos toda la piel que se encuentra por encima de la vena y a partir de ahí la atravesamos con la aguja y ya sabemos que esta piel va a estar más desinfectada. Entonces, el alcohol que utilizamos más frecuente es el etílico. Entonces, anoten esta diapositiva para estudiar cuál es el mecanismo de acción de los alcoholes. Sí, entonces el mecanismo de acción de los alcoholes
es que produce la desnaturalización de las proteínas bacterianas y así también reduce la tensión superficial de las membranas de las bacterias. Entonces, como disminuye esta tensión superficial, las membranas se debilitan y entonces se fragmentan y por lo tanto pues la bacteria se muere. Entonces el alcohol es muy efectivo para poder limpiar las superficies y sobre todo que lo ocupamos mucho cuando vamos a ponerle la inyección antiinflamatoria a nuestro paciente antes de hacer algún procedimiento. O en algunos casos también nos puede servir para limpiar todo el área perioral, nada más que como se evapora, a veces puede lastimar un poco los globos oculares del paciente. Entonces, por eso yo prefiero utilizar el alcohol en un lugar alejado de la cara para poder causar la desinfección. Entonces podemos encontrarlo en concentraciones del 50 al 70%. Puede matar microorganismos como la tuberculosis, bacterias y hongos. Y tiene la desventaja de que es corrosivo para los instrumentos y se oxida rápidamente. Y ahora tenemos la clorhexidina, que es de los agentes antisépticos que nosotros utilizamos más frecuente, que nosotros le indicamos a nuestros pacientes después de una cirugía. Entonces la clorhexidina es el antiséptico que podemos utilizar para piel y mucosas, que nosotros lo encontramos como Bexident, lo podemos encontrar como Bexident encías o Bexident post, y es el que yo dejo para que el paciente, cuando lo voy a hacer una cirugía bucal a un paciente que ya está agendada, le dejo que inicie con este enjuague por lo menos 2 días antes del procedimiento y ya después de la cirugía que pueda continuar con este enjuague por lo menos 10 días. Este enjuague la verdad que les va a ahorrar muchos problemas de probables infecciones. Tiene la facultad de disminuir de forma considerable la cantidad de bacterias que hay en la boca de nuestros pacientes y entonces si hay menos cantidad de bacterias adentro de la boca, pues va a haber menos probabilidad de que estas bacterias puedan entrar hacia el torrente sanguíneo y provocarnos entonces una infección. Entonces, lo recomendable sí es dejar este tipo de enjuagues. La verdad es que para mí es lo mismo el Bexident encías que el Bexident post, aunque el Bexident post te lo venden como que es el mejor para después de hacer una cirugía, pero la verdad es que es mucho más costoso. Entonces, a lo mejor nada más para ciertos casos podríamos utilizarlo, cirugías muy complejas que ya han sido muy extensas, pero en realidad los dos son enjuagues de clorhexidina que los podemos encontrar como solución o los podemos encontrar como geles. Entonces depende del tratamiento que nosotros le hayamos hecho y de la accesibilidad de la zona donde se hizo la cirugía. Por ejemplo, si se hizo una cirugía de terceros molares, pues es más complicado que el paciente se pueda aplicar el gel en la zona donde se hizo el procedimiento. A diferencia si, por ejemplo, nosotros le colocamos implantes dentales, pues entonces es más fácil poder colocar el implante dental en una zona más anterior, más accesible, y ahí sí nosotros podamos dejarle un Bexident gel. Pero cualquiera es muy eficiente y sí ayuda mucho a disminuir en forma considerable el riesgo de infección.
Este es otro tipo de agente químico que podemos utilizar para la desinfección y el lavado preoperatorio o prequirúrgico, pero la verdad este sí es muchísimo menos utilizado y este sí puede tener un poquito más de toxicidad en la piel y provocar ese tipo de lesiones que ustedes están viendo en esta diapositiva. Entonces, pero bueno, es importante que sepamos que también existe este otro tipo de agentes químicos. ¿Ya lo terminaron de anotar? Ok. Doctor, y en caso de que, que cause reacción, ¿qué se hace? Depende de la intensidad de la reacción que se produzca. Nosotros de entrada le podemos dejar un esteroide para disminuir esta respuesta pues alérgica o de toxicidad, pero muchas veces tenemos que solicitar una interconsulta por un dermatólogo, dependiendo del tipo de lesión. Si es una lesión nada más como urticaria y nada más sobre la piel, entonces podríamos manejarlo nada más con un dermatólogo. Si es una lesión mucho más profunda, una reacción alérgica, entonces tendríamos que pedirle así la interconsulta a un alergólogo. Esos deberían de ser los manejos que nosotros le damos. Ya terminaron así de anotar, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces acabamos de estudiar a la clorhexidina, al alcohol, al cloro, que nos ayudan al yodo, que es el isodine. Entonces nosotros estudiamos estos 4 químicos que podemos utilizar sobre piel y mucosas, que nos sirven para limpiar toda la zona alrededor. Muchas personas, hombres que vienen con barba, que la barba está muy contaminada y le vamos a hacer una cirugía bucal. Entonces podemos limpiar toda esta barba con estas 4 soluciones que acabamos de comentar. También hay veces que las mujeres acuden a la cirugía muy pintadas, con mucho maquillaje. Entonces también nosotros tenemos que limpiar todo este maquillaje para que pues disminuya la cantidad de contaminación o químicos que nosotros estamos metiendo desde afuera hacia la cavidad oral. Entonces esos fueron los más utilizados, pero hay una variedad muy, muy grande. Por ejemplo, hay otro que se llama Oxoral, que también es un químico que tiene su base en peróxido de hidrógeno. También podemos encontrar bueno, yo nada más el Oxoral, el cloro, el yodo y los alcoholes que podemos utilizar para limpiar. Y también el microdacin. El microdacin también ese se utiliza muy, muy frecuente para la desinfección de piel y mucosas. Esos son enjuagues que también nos pueden servir, igual que la clorhexidina. Entonces tenemos varias alternativas y nosotros vamos a escoger la alternativa más efectiva de acuerdo al procedimiento que nosotros le vamos a realizar. Entonces, y de acuerdo también a la capacidad de pago que pueda tener nuestro paciente. Entonces, todos estos fueron los químicos que nosotros podemos utilizar muy frecuente en piel y mucosas. Ahora vamos a ver otro tipo de químicos, pero que nosotros no vamos a colocar en piel y mucosas. Estos químicos nosotros los vamos a tener en soluciones ahí en nuestro consultorio,
que nos van a servir para que nosotros metamos ahí los cartuchos de anestesia y que metamos ahí nuestras agujas para esterilizar. O por ejemplo, si estamos en una cirugía en quirófano y puede que se nos caiga algún instrumento, que no es lo deseable, pero puede llegar a ocurrir, entonces una alternativa para desinfectar este instrumento es meter este instrumento a este tipo de aldehídos que van a desinfectar el instrumento que podemos seguir utilizando en la cirugía. Digo, no es lo ideal, pero hay veces que es un instrumento muy específico que no se puede reemplazar por otro que esté estéril, entonces la única alternativa es desinfectarlo y nosotros lo podemos meter en este tipo de químicos que son los aldehídos, pero estos no se utilizan en piel y mucosas, o sea, no se utiliza como enjuague, sino como nada más para desinfectar objetos inertes como los cartuchos y las agujas para anestesiar. Y este es uno de los que utilizamos muy frecuentemente, el que se llama Cydex. Ese lo vamos a encontrar muy frecuente en los hospitales, en unas tarjas. Los tienen así, tienen ahí las soluciones y ahí es en donde nosotros llegamos a meter estos materiales que les acabo de comentar. Los dejo que anoten la diapositiva. Entonces el glutaraldehído, que nosotros lo podemos encontrar como su marca comercial Cydex, tiene una función muy importante porque actúa desnaturalizando las proteínas y lo podemos encontrar en una solución al 2%. Entonces, en una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, nosotros podemos dejar el instrumento 20 minutos sumergido en este Cydex para que se desinfecte y después ya poder utilizarlo. Entonces, por eso nosotros es altamente irritante y es muy tóxico. Por eso es que no lo podemos utilizar en piel y mucosas. Entonces, nosotros lo sumergimos en este químico, nuestros instrumentos, y cuando ya pasaron 20 minutos de estar en desinfección, ahora nosotros lo tenemos que lavar con agua inyectable para que nosotros podamos tocar estos instrumentos con nuestros guantes estériles y poder preparar nuestros instrumentos. Entonces, no es un químico que se puede evaporar fácilmente y como quiera eso es una ventaja porque, por ejemplo, el alcohol sí se, se evapora y puede causar lesiones o pueden llegar a ser incluso hasta explosivos. Entonces ahora vamos a hablar de cuál es la rutina de desinfección que nosotros debemos de tener cuando nosotros llegamos a nuestros consultorios dentales.
Entonces yo les comentaba que para que podamos lograr una adecuada asepsia y antisepsia en nuestros consultorios, debemos de darle manejo tanto a las mucosas y piel, como también a los pisos y a todas las superficies que nosotros tocamos cuando estamos en nuestro consultorio. Entonces debe de haber una adecuada limpieza de pisos y paredes, que se esté barriendo, que se esté descontaminando constantemente el piso. Nosotros sabemos que los pisos son las áreas más contaminadas de cualquier lugar en donde nosotros estamos, porque por gravedad ahí es en donde caen todos los microorganismos, y entonces nosotros con nuestros zapatos los arrastramos de un lugar a otro. Entonces en nuestros consultorios sí es muy importante que nosotros estemos limpiando, trapeando y barriendo nuestros pisos y las paredes para que haya menos cantidad de microorganismos presentes. También es bien importante que nos lavemos las manos antes y después de cada tratamiento, que desinfectemos con esponja o cepillo antiséptico toda nuestra pieza de mano, la lámpara, botones de control de seguridad, mangueras y jeringa triple. Todo esto que ustedes ya lo conocen perfectamente porque el doctor Ramos les dio clase, y el doctor Ramos es experto en todo este tipo de bioseguridad. Entonces, sí es importante que se nos haga como si fuera hasta un trastorno compulsivo en nuestros consultorios, de estar siempre limpiando, porque si no podemos causar este tipo de infecciones cruzadas. La infección de un paciente la podemos llevar con otro paciente, sobre todo ahorita que estamos en esta época del coronavirus, que podemos provocar infección de muchos pacientes. Entonces, tenemos que colocar estas barreras de protección que ya ustedes conocen como el all wrap para desecharlo en cada cambio de paciente que nosotros tenemos. Debemos de... También hay otra alternativa que es muy buena para cubrir en lugar del all wrap. De hecho, incluso para mí es mucho mejor, es esterilizar por ejemplo, el aluminio. Entonces nosotros cortamos como unas planchas, unas placas de aluminio, y esas placas las podemos meter nosotros a esterilizar. Entonces todavía es mucho mejor que el all wrap, porque el all wrap pues está desinfectado, pero no está estéril, a diferencia de estas placas de aluminio o estaño, de papel estaño, que nosotros sí podemos esterilizar. Obviamente siempre trabajar con nuestro instrumental estéril, colocar siempre si se va a hacer una cirugía, pues nosotros no utilizamos los campitos que se utilizan normalmente en operatoria dental. Nosotros utilizamos un campo que está estéril. Entonces, muchas veces tenemos que comprar un tipo de campo que se pueda esterilizar y poder poner ahí nuestros instrumentos. También utilizamos el caucho, sobre todo en el área de cirugía maxilofacial. A lo mejor en la parte de odontología podemos utilizar nada más el puro inyector desechable, pero en cirugía sí tenemos que recurrir al caucho. Obviamente utilizar estos materiales de filtro, como el cubrebocas, los guantes y los lentes de protección. Entonces, todo esto, muchas de las cosas que utilizamos, pues van a ser desechables, y lo que no es desechable, rápido lo vamos a tener que desinfectar con con el glutaraldehído que comentábamos, o podemos recurrir al Lysol para tratar de mantener siempre en baja la cantidad de bacterias que hay, porque así como les ha explicado muy bien el doctor Ramos, que les ha dicho que muchas veces pues la boca es la cavidad más sucia de todo el cuerpo. Entonces, a pesar de que nosotros tengamos todos estos cuidados, siempre el consultorio dental es una zona que está muy contaminada, porque nosotros con las turbinas que utilizamos, con nuestras fresas y con nuestros motores de alta velocidad o de baja velocidad, pues entonces expulsamos microgotitas de saliva a una distancia. ¿De cuánto les dice el doctor que al que puede llegar a alcanzar estas gotitas que se pueden desplazar por las piezas? ¿De cuánto les han dicho? ¿Sí les han dicho o no? ¿Puede alcanzar una Dice como distancia de 3 metros? Ajá, puede llegar hasta 2 o 3 metros de distancia. Entonces todas estas gotitas se pueden quedar en el techo, se pueden quedar en la lámpara,
se pueden quedar en la superficie de las paredes. Entonces, si el paciente tiene, pues en este caso, por decir, el coronavirus, o tiene una tuberculosis, o tiene el virus de la influenza, pues ya sabemos que estas gotitas se pueden quedar ahí suspendidas y pueden estar causando una infección cruzada para nosotros mismos, para nuestro personal, o también para los próximos pacientes que llegan. Entonces, por eso, pues sí, nuestro trabajo es un trabajo muy, muy delicado, que por eso sí tenemos que hacernos con este trastorno obsesivo compulsivo de estar siempre limpiando, de estar siempre dejando todo en muy buenas condiciones, porque es una alta responsabilidad que nosotros podamos pues contagiar a alguien que está confiando en nosotros para poner su salud en nuestras manos, y pues nosotros provocarle una infección. Entonces, por eso tenemos que seguir todos estos cuidados. Por eso es que la odontología pues es muy costosa, porque pues, se necesitan muchos recursos, tanto de materiales como recursos humanos, porque es obvio que, por ejemplo, el odontólogo pues no lo puede hacer todo. El odontólogo no puede estar en la parte de la secretaria, no puede estar haciendo la parte del contador, la parte administrativa, estar yendo a comprar todas las cosas al depósito, no puede estar haciendo el trato con los pacientes, no puede estar cobrándole a los pacientes, montando los modelos. O sea, son demasiadas las tareas que hay en un consultorio dental. Entonces, es obvio que si ustedes van a un consultorio en donde solamente trabaja una o dos personas, entonces va a ser un consultorio que va a estar más expuesto a que ocurran este tipo de infecciones. Entonces, desgraciadamente, pues se ocupa mucho recurso humano, personas específicas que se encarguen de la agenda, personas específicas que se encarguen de la limpieza, personas específicas que se encarguen de cobrar, personas específicas en el laboratorio que nos ayuden a hacer los provisionales, que nos ayuden a hacer todo ese tipo de cosas, de montajes, para que entonces ahora sí el odontólogo puede dedicarse exclusivamente a la técnica operatoria que esté desempeñando en ese momento. Entonces, esta es una imagen donde nosotros podemos ver un hospital que tiene pues las medidas que son requeridas para poder ofrecer estos tipos de servicios de salud. Entonces, por eso aquí nosotros vemos ya en el área de quirófano cómo se están llevando a cabo todas estas barreras, toda esta asepsia y antisepsia y esterilización y manejo de superficies. Si ustedes ven ahí los conos que tienen las lámparas para que los podamos mover, pues esos conos verdes son estériles, todas las barreras de filtración. Ahí, bueno, nada más a estos médicos, pues lo único que les hace falta pues son los lentes de protección, que muchas veces en el área de la medicina no los utilizan tan frecuentemente, no están tan acostumbrados, pero de ahí en más, todas las demás medidas que están utilizando, pues son las medidas apropiadas para poder proteger al paciente, poder proteger al personal y poder proteger al médico que está realizando el tratamiento. Entonces, ahora vamos a pasar a otro tema, que es el tema que ahí en su programa dice, que es manejo del dolor por medio de analgésicos. Ahorita ustedes están llevando farmacología. En farmacología, ahorita, ¿qué medicamentos han estado viendo? Los AINES, antibióticos. ¿Mandé? AINES y antibióticos. AINES y antibióticos. Entonces ya dominan muy bien este tipo de analgésicos y este tipo de antibióticos. Ahí vamos. Bueno, muy bien. Entonces este tema no lo vamos a poder echar entonces muy rápido, porque ya saben muy bien del mecanismo de acción y bueno, para qué se utiliza cada tipo de este tipo de medicamentos. Entonces, pues es obvio que estamos estudiando cirugía bucal, y dentro de la cirugía bucal, pues los medicamentos que son la base de todos nuestros tratamientos,